Buenas tardes a todos. Estamos esta tarde congregados para presentar el libro de José María Caravante sobre Joseph Ratzinger, el Papa de la Razón. Tiene un título más amplio, pero yo creo que esta primera frase expone muy bien de qué trata el libro. Voy a proceder a presentar a mis compañeros en la mesa, que son el padre Fernando del Castillo, que es quien lleva Pastoral Universitaria, es el delegado de Pastoral Universitaria, el escritor, el escritor entre otras muchas cosas, Rafael Gómez Pérez, y aquí tenemos al autor del libro que nos congrega esta tarde y al que voy a dar la palabra para que, pues diga unas palabras. Para que presente y ya nos quita el trabajo. Bueno, pues buenas tardes. Primero de todo quería agradecer a la editorial Secotia, a Paulinas también, a la librería Paulinas, por acogernos y poder hacer la presentación de este libro. Para mí ha sido, la verdad es que muy emotivo que presentarlo aquí, porque es una librería a la que solía venir, vengo con mis hijas normalmente y me hace mucha ilusión, ¿no? que me invitaran a presentarlo, ¿no? También quiero dar las gracias a quienes me acompañan en la mesa, ¿no? La profesora Martínez Sicuna, por su acogida también en el departamento, con la que llevo trabajando 3 años. Rafa Gómez Pérez, amigo, escritor y persona a la que admiro mucho. La verdad es que me gustaría escribir un poquito menos que él y ya sería suficiente, porque tiene 100 y pico libros casi escritos y bueno, para mí es un orgullo contar con su amistad. Y después, don Fernando, una amistad más reciente, ¿no? Pero, bueno, pues igual de intensa y de importante para mí. Pues el libro es sobre Joseph Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI, al que me he intentado acercar desde el punto de vista de filósofo, no de teólogo, ¿no? Lo normal es verle como teólogo, evidentemente fue papa y, pues lo normal es que los acercamientos a su obra se hagan desde el punto de vista religioso y relacionados con la fe. Yo lo que he intentado es acercarme a él viéndole como analista o como persona que reflexiona sobre el mundo actual para ver qué puede aportar, ¿no? Esta faceta es la de un pensador abierto, un pensador que dialoga con el mundo contemporáneo y que asume y estudia los problemas que afronta el hombre de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta que eso también parte de su concepción de la fe, ¿no? En la obra he intentado detectar varios aspectos en los que Ratzinger, o el pensamiento de Ratzinger, ofrece como revulsivo frente a ellos, ¿no? Por una parte, la indiferencia religiosa, ¿no? En la actualidad se ve que hay bastante indiferencia sobre la religión, sobre lo espiritual, y la obra de Ratzinger nos alienta en la búsqueda de la espiritualidad y de fundamentos últimos, que no en vano esa es la principal tarea de la filosofía, ¿no? Después, frente al secularismo que ve a la fe como una rémora para la razón, pues Ratzinger lo que explica es que la fe, la religión, la creencia puede servir como terapia e ilustración para la razón, ¿no? Que puede ayudar a ampliar los horizontes de la razón y salir de una razón que está mutilada, por decirlo así, ¿no? Que es la razón ilustrada. En este contexto es muy importante el diálogo que tuvo Ratzinger con Habermas. Recientemente se ha publicado también en la editorial Trota un libro de Habermas que se llama Una historia de la filosofía, en el que precisamente yo creo que gran parte de lo que dice allí Habermas, que recordemos que era marxista y que es discípulo de la Escuela de Frankfurt, pues gran parte de lo que dice allí, reconociendo el papel positivo de la religión en la esfera pública, proviene de su diálogo con Ratzinger, creo yo, ¿no? Después también Ratzinger nos vacuna frente al relativismo. Lo que se llama Ratzinger es una cosa que hace poco ha explicado un filósofo que no tiene nada de religioso, que es John Gray, un filósofo británico, que se ha dado cuenta, ¿no?, ahora que el relativismo, más allá de conducir a una sociedad tolerante y abierta, conduce al radicalismo, ¿no? O sea, que no hay nada más radical que ser relativista, porque al final la única manera de la única manera de hablar es imponiendo cada uno sus ideas, ¿no? En cuarto lugar, nos permite también la obra de Ratzinger hablar de la persona. Creo que estamos en un momento, una encrucijada en relación con el ser personal, porque por un lado tenemos amenazas desde el punto de vista transhumanista que afirman que hay que superar la naturaleza humana, que el hombre está de modé, por decirlo así, o que ha muerto al hombre, como decía Foucault, ¿no? Y por tanto ha muerto el hombre porque hay la tecnología, los dispositivos técnicos permiten la superación de la naturaleza humana, ¿no? Esto sería, el hombre se aproxima, digamos, a Dios.
pero por otra parte tenemos también el riesgo o el peligro del animalismo, que consiste en reducir lo humano a un mero animal, ¿no? Bueno, pues frente a estas tendencias simplificadoras, creo que la obra de Ratzinger permite recuperar el significado profundo que tiene persona. Es cierto que lo hace a partir de la analogía con la persona divina, pero bueno, pues al final, a través de esta reflexión sobre Dios como persona, permite también recuperar la idea de persona en su singularidad, ¿no? Que es ahí Rafa Gómez Pérez estará de acuerdo en la individualidad, ¿no? Y todas estas nociones, ¿no? Y después, por último, también la obra de este autor, este teólogo, nos lleva a una visión de la naturaleza mucho más respetuosa, mucho más contemplativa, menos explotadora, partiendo lógicamente de la idea de creación. Bueno, la clave del libro, brevemente, la clave del libro sería un poco intentar hacer a partir de la obra de Ratzinger un análisis de la razón y de cómo esa apertura de la razón permite superar las deficiencias del pensamiento contemporáneo, ¿no? Partiendo de una idea muy básica y muy radical, que es lo decisivo del cristianismo. El cristianismo, dice Ratzinger, no es solo una religión. El cristianismo es un movimiento de ilustración, paradójicamente, ¿no? Un movimiento de ilustración porque, por un lado, frente a las religiones antiguas, el cristianismo aporta esa relación que tiene con la verdad, ¿no? Y no solamente con el mito o con los rituales, sino que tiene una potencia de verdad y también tiene una potencia de salvación, ¿no? Esto es lo que aporta el cristianismo frente a las antiguas religiones, por decirlo así. Pero lo que hace Ratzinger, me parece a mí, es muy interesante si se tiene en cuenta la historia de la filosofía, ¿no? Tenemos un movimiento que es la Ilustración, un movimiento secularizador que intenta socavar el pensamiento religioso, o digámoslo así, relegarlo a la esfera privada, y lo que propone Ratzinger en su obra es precisamente no una contrailustración, sino una nueva ilustración que permita recuperar el lenguaje religioso, los mensajes de salvación, los mensajes de verdad de la religión cristiana, y que eso no solamente es una posibilidad, sino que para Ratzinger es una necesidad, porque eso es lo que permite superar las deficiencias de la razón moderna, de la razón ilustrada, ¿no? Bueno, básicamente eso es un poco la idea. ¿Y dónde nos lleva todo esto? Todo este recorrido por la historia de la razón, pues nos lleva a un punto de vista que es muy agustiniano, también muy tomista, que todo desemboca no en la razón absoluta, sino desemboca en el amor, ¿no? Porque la idea es que al final la razón es una razón que es persona y que ama al hombre, ¿no? Y que es amor en sí mismo. Y por tanto, digamos que la ampliación de la razón, que es una terapia para el mundo contemporáneo, pues conduce a una cercanía hacia el ser divino, que es el fundamento, ¿no? de lo real, el fundamento también del ser humano, ¿no? Para terminar esta primera presentación, perdonad que vaya a enrollar un poco, voy a leer unas palabras del propio Ratzinger de un libro, bueno, principal suyo, que es Introducción al Cristianismo, y así concluyo con mi intervención, ¿no? Desenmascaremos otro prejuicio, dice. Siempre nos parece evidente que lo infinitamente grande, el espíritu absoluto, no puede ser ni sentimiento ni pasión, sino pura matemática del todo. Aquí está hablando sobre las concepciones antiguas de Dios también, ¿no? Por ejemplo, el Dios aristotélico, que es un Dios que no es persona y por tanto no puede amar al hombre, ¿no? Sería como paradójico para el mundo clásico que Dios amara, ¿no? También la visión de la religión como relación con un Dios, ¿no? Afirmamos, aunque sin darnos cuenta, que el puro pensar es más grande que el amor, mientras que el Evangelio y la idea cristiana de Dios corrigen a la filosofía y nos hacen ver lo contrario, que el amor es más grande que el puro pensar. El pensar absoluto es un amor, no una idea insensible, sino creadora, porque es amor. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y continuamos con el acto. Bueno, vamos a continuar con el acto y ahora le daría la palabra al padre Fernando del Castillo. Pues buenas tardes. Yo simplemente, después de esta introducción, ¿no?, que nos ha hecho el propio autor, pues señalar algunas aportaciones que me han parecido una lectura muy sugerente y muy aprovechable, ¿no? Como 3 razones para la lectura de este libro, 3 aportaciones, tres acentos, ¿no? El primero de ellos
que yo creo que está en el pensamiento de todos, esta aproximación filosófica al pensamiento de Ratzinger. La figura y pensamiento de Joseph Ratzinger continúa siendo muy actual y nos aporta algunas claves y conceptos para interpretar la situación del hombre contemporáneo. Yo creo que es una figura que sigue teniendo una máxima actualidad, y en el libro sí que aparecen una serie de claves que nos ayudan, ¿no?, a comprender la situación que estamos viviendo desde esta aproximación filosófica a su pensamiento, pero que tiene conexión con los retos, ¿no?, de la sociedad contemporánea y del pensamiento actual, ¿no? Y el libro nos ayuda de una forma muy ágil y sintética a introducirnos en las cuestiones fundamentales del pensamiento de Ratzinger. Pero Ratzinger, su modo de hacer teología o su modo de hacer filosofía es muy existencial, ¿no? Y siempre en diálogo con la realidad, ¿no?, que vive el hombre contemporáneo, en diálogo con la cultura y el pensamiento moderno. Y creo que para nosotros esa perspectiva y esa clave de diálogo, de encuentro, ¿no?, pues abre también muchas posibilidades y conecta pues con las preocupaciones, como decía, del hombre actual, ¿no? También este libro, que es un libro, tiene algo muy bueno, ¿no?, que de una manera muy sintética nos está presentando la obra muy extensa de Ratzinger, la obra de Ratzinger en todos los sentidos, en filosofía y en teología, es muy amplia, ¿no? Como digo, pues de una manera sintética y accesible, ¿no? Y sería como la primera razón pues para acercarnos a este libro, que, como digo, pues nos sitúa en un horizonte de diálogo con el pensamiento y la cultura contemporánea, ¿no? Nos acerca a esos temas fundamentales, el diálogo filosofía y teología, trascendencia e inmanencia, natural sobrenatural, el relativismo, la desorientación ética, una serie de temas que, como digo, a mí más desde un aspecto teológico, pero en esta aproximación filosófica yo creo que nos abren muchos horizontes, y una de las cosas buenas de este libro es que de una manera, como digo, ágil y sintética nos introduce de lleno en todas estas cuestiones que son de máxima actualidad. Una segunda aportación, yo creo que este libro y este itinerario, ¿no?, que se nos propone de acercamiento al pensamiento de Ratzinger, pues nos ayuda a una mayor comprensión de nuestra fe y un mayor conocimiento del pensamiento cristiano, ¿no? Digamos que hay un hilo conductor, ¿no?, en Ratzinger, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y de hecho, pues en muchos de los capítulos de este libro aparece de una u otra manera este hilo conductor que busca la verdad, ¿no? No solamente por la influencia de San Agustín, sino por todo su recorrido. Es una constante permanente, ¿no? La búsqueda de la verdad, del conocimiento de Dios. Dice, citando a Joseph Ratzinger, sin verdad no se puede vivir, ¿no? Y Ratzinger pues habla de una, que nos ha comentado también el propio autor, de la necesidad hoy. Hemos reducido la razón a lo útil, a lo práctico, a lo pragmático, y él, en distintos momentos del libro, también se cita, para comprender la deriva de la sociedad contemporánea, sí que nos hace falta ampliar, ¿no?, el concepto de razón para poder dialogar, ¿no?, pues con las distintas realidades, ¿no?, del mundo de hoy, del pensamiento contemporáneo, y desde la aportación que lo cristiano tiene, que es una aportación muy importante, ¿no?, y que se reivindica también a lo largo de este libro, ¿no? Una razón abierta a la verdad, una verdad tanto práctica como especulativa. Luego, por señalar, digamos, poner el acento en alguno de los capítulos, tiene un capítulo titulado El eclipse del hombre y el eclipse de Dios, ¿no? Y esta relación, digamos, la decadencia del ser humano, ¿no?, la relación de la antropología también con la teología, la muerte de Dios, la muerte del hombre. Y aquí en este capítulo, como digo, son capítulos muy, muy ágiles, muy sintéticos, y que nos introducen de lleno pues en esta problemática que nos afecta a todos, ¿no? Y de una u otra manera nos puede resultar muy interesante su lectura y reflexionar sobre las cuestiones que se plantean, ¿no? La decadencia, pues fundamentalmente la desaparición de la verdad, pero también, el libro, en este capítulo y en otro capítulo al que luego me referiré,
tiene un sentido esperanzador, ¿no? No es un diagnóstico pesimista, ¿no?, de la realidad del pensamiento que vivimos, sino que haciendo eco del pensamiento filosófico y de esa búsqueda de la verdad de Joseph Ratzinger, pues hay también, yo creo que una invitación, ¿no?, a ese diálogo, a ese encuentro con el hombre contemporáneo, con las claves existenciales en las que vivimos hoy, y en esa búsqueda que no debe haber contradicción, ¿no?, en esa búsqueda existencial y la respuesta que da Ratzinger desde el pensamiento cristiano, ¿no? Luego también hay dos cuestiones que a mí me han llamado la atención, que son cuestiones pequeñas, de particulares, pero para mí ha sido un descubrimiento y no lo tenía yo retenido, la influencia de Pascal como inspirador del pensamiento de Ratzinger, ¿no? El Pascal el año pasado se celebraba el 3er centenario de su nacimiento, y además de San Agustín, Pascal es uno de los autores, pues, que influye también en todos estos, en este planteamiento filosófico que hace el Papa Benedicto XVI. Luego también, no sé si luego en el diálogo posterior, hay una pequeña referencia a la universidad, ¿no? La universidad, la relación, ¿no?, crisis de la razón, crisis del pensamiento, crisis de la universidad, ¿no? La universidad también creo que apunta, ¿no?, en esa referencia a tener, yo creo que a recuperar, ¿no?, el ámbito universitario, ¿no?, y por la conexión pues de muchos de los que estamos aquí, que la universidad sea un espacio privilegiado para mantener despierta esa sensibilidad por la verdad y recuperar el sentido trascendente, ¿no? Descubrir, ¿no?, que no hay esa contradicción y, al contrario, ¿no?, que el pensamiento cristiano, esa racionalidad de la fe, precisamente abre horizontes y es una gran aportación que nos da respuestas, ¿no?, a muchas de las cuestiones que hoy, pues de una u otra manera, nos planteamos. Y la tercera aportación, el último capítulo es un capítulo que realmente esperanzador, ¿no?, en la clave que os decía, ¿no?, todas estas reflexiones, no solamente del autor en lo que él proyecta en este libro, sino en esa presentación del pensamiento filosófico de Ratzinger, en todos estos, en estas investigaciones, en esta búsqueda de la verdad. Yo creo que hoy, y eso sí lo pone el acento en ese último capítulo, tenemos un gran desafío, ¿no? Esto no nos debe llevar, digamos, las dificultades o esta decadencia o esta dificultad, pues, para poner en valor y descubrir la verdad, no nos tiene que llevar, digamos, a un callejón sin salida en el pensamiento, sino precisamente yo creo que estamos en un momento donde el cristianismo tiene que afrontar este reto de diálogo, de encuentro, y en Ratzinger precisamente comprende la fe, pues, como un diálogo y como un encuentro entre el Dios personal y la persona humana, ¿no? Y creo que ahí en este último capítulo, pues se abren muchas posibilidades, ¿no? Y creo que el libro nos ofrece una oportunidad grande, ¿no?, pues para retomar estas cuestiones que no solamente son cuestiones filosóficas, sino que son cuestiones que de una u otra manera luego tienen muchos aspectos que nos afectan a todos, ¿no? Y descubrir lo que ahora nos decía el mismo autor, descubrir esa vía caritatis, ¿no?, la vía del amor, ¿no?, y ver esta búsqueda de la verdad no como un concepto abstracto, desconectado de nuestra realidad, algo especulativo, sino descubrir, ¿no?, ese amor de Dios, la unidad de la verdad, del bien, de la belleza. Y creo que Ratzinger, pues, ha hecho una gran aportación que sigue siendo actual y que nos abre, como digo, es un libro que nos abre muchas cuestiones para profundizar posteriormente y para, yo creo que abre muchos debates en estas cuestiones, pues, del pensamiento contemporáneo y del pensamiento cristiano. Muchísimas gracias. Y ahora Rafael Gómez Pérez. Bien, pues vamos a ver. Cuando José María me regaló el libro, me lo leí esa misma tarde, entero, con un afán. A mí un libro nuevo siempre me provoca y no puedo decir, lo dejo para dentro de unos días, sino que empiezo ya.
Y una cosa que me sorprendió, porque sobre el contenido, tanto José María como don Fernando ya han hablado muy bien y suficientemente, a mí me sorprendió una cosa, que es que el Papa de la Razón remitiría más bien dentro de los dos grandes pensadores que ha habido en la cristiandad, que son Santo Tomás de Aquino, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. El Papa de Razón remitiría más bien a Santo Tomás, porque Ratzinger se confiesa, el libro José María lo recoge y el Papa lo dijo muchas veces, antes de ser Papa y después de ser Papa, que su matriz fundamental era agustiniana. Claro, ¿qué pasa? Que estamos aquí, la razón está en un ten con ten, no digo con la fe, eso es otro tema, sino con el corazón. Y Pascal, aquí se acaba de citar a Pascal, la única chuleta que he traído es una frase famosa de Pascal: dos excesos, excluir la razón, no admitir sino la razón. Entonces, San Agustín se da cuenta de esto el primero, hace muchísimos siglos. Y por eso la permanencia del pensamiento agustiniano está al día continuamente. Casi todas las reflexiones de San Agustín se pueden aplicar al día de hoy. Santo Tomás, en cambio, como tenía un método distinto, el método analítico de cada cuestión, en Santo Tomás no se advierte casi nunca, digamos, lo pasional, ¿no? Ya me gustaría a mí que Santo Tomás hubiera escrito unas confesiones, como San Agustín. Serían interesantísimas, pero no la escribió. Él siguió con su Suma Teológica, artículo primero, segundo, tercera cuestión. En cambio, en San Agustín está la pasión. Está el hombre entero. Por eso todas sus reflexiones, cuando se hablan de los tiempos, cuando se habla con pesimismo de los tiempos actuales, por ejemplo, o de cualquier otra época que haya parecido decadente, que ha sabido, hay muchas, San Agustín tiene una frase que cito de memoria: malos tiempos, dicen los hombres. Los tiempos sois vosotros. Si sois buenos, los tiempos serán buenos. Claro, Ratzinger intentó toda su vida explorar los caminos de la razón de tal manera que se encontraran con los caminos del corazón. Y yo tenía aquí apuntada una frase: hay que buscar lo razonable hasta que se asombre ante el misterio. Por eso es que no hay dicotomías. Yo a veces he escrito que la realidad no termina en aristas rígidas, sino en flecos ondulantes. No hay dicotomía. Las dicotomías solo sirven para engendrar prejuicios y enfrentamientos. La razón, por supuesto, no se opone a la fe, ni la fe a la razón. La razón hace su camino hasta el fondo, hasta el momento en que tiene que asombrarse de que hay más y no puede alcanzarlo. Y ahí hay un salto. Y ese salto es el de la fe. Pero ese salto no lo da el hombre, sino es con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. San Agustín, y Ratzinger aquí lo sigue perfectamente, intenta también entender el mundo en el que vivió. El mundo en que vivió San Agustín es el mundo de la decadencia ya realizada de la cultura romana, del imperio romano al menos,
y del surgimiento de la nueva realidad, que era la realidad de los pueblos del norte y del centro de Europa. De hecho, él cuando muere está a punto de llegar los vándalos a Hipona. Y la ciudad de Dios, la gran obra de San Agustín, intenta entender qué ha pasado con el mundo, qué ha pasado con la realidad que él ha vivido, y que él ha vivido desde muchas facetas, como maniqueo, como neoplatónico, como cristiano, como sacerdote, como obispo. Ratzinger se da cuenta exactamente de que los tiempos actuales tienen un cierto paralelismo con aquellos tiempos de la decadencia del Imperio Romano. No hay tiempo, porque voy a citar, los tiempos nunca son iguales. San Agustín, otra frase de San Agustín muy buena es, los tiempos cambian, que no en vano son tiempos, ¿no? O sea, la historia no se repite nunca, la historia siempre es nueva, pero se pueden ver paralelismos entre aquella decadencia y esta decadencia que vivimos en Occidente, no en el resto del mundo, en otras partes, en Occidente. La caída de la demografía, digamos, la aceptación del vicio. La Rochefoucauld tiene una famosa frase que dice que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Hoy día el hipócrita tiene que rendir culto, homenaje al vicio. Tiene que parecer vicioso para ser aceptado. Eso mismo se advierte en la cultura romana. Si se leen los poetas romanos, un Marcial, que era el señor de Calatayud, se ve la decadencia profunda en la que estaba el Imperio Romano en aquella época, cultura romana. Ratzinger, cuando habló por ejemplo, de dictadura del relativismo, cuando intenta en este diálogo que se refería antes José María con Habermas, que se reconozca al menos la importancia de que alguien, algunos, muchos, varios, tengan fe en Dios, porque eso es un valor de la humanidad. Y Habermas al final acabó aceptándolo. Por eso cuando se ven las dificultades que a veces tiene hoy día el cristiano en un mundo en el que, me refiero siempre a Occidente, hay países asiáticos en los que hay más de 150.000 conversiones al año. O sea que cuando hablamos de decadencia no podemos ser occidentalcéntricos, eurocéntricos. Hay millones de cristianos que están surgiendo, católicos que están surgiendo en todo el mundo, en África, en Asia, en Corea. Pero cuando estamos hablando de Occidente, aquí el rasgo predominante de la cultura mediática dominante, que no tiene por qué ser la cultura real, en la cultura mediática dominante, lo que se advierte es la insignificancia de Dios. Alguna vez yo he escrito en algún sitio que en los doblajes de películas extranjeras que se hacen en España, he visto con frecuencia que ponen a Dios con minúsculas. Digo, ¿quiénes son los encargados de un doblaje? Que no pondrán José, ni Antonia, ni Pepa con minúsculas, y a Dios me lo ponen con minúsculas. O sea, ¿por qué alguien aquí en la cultura, en España tenemos un caso extremo en este sentido? Porque aquí hemos sido siempre extremistas para todo. Hemos copiado primero a los franceses, luego a los americanos, y hay un vicio que se extiende aquí, enseguida somos la vanguardia. ¿Qué pasa cuando hay esa insignificancia? Entonces, yo creo, y con esto acabo, porque no quiero extenderme, y lo he hablado muchas veces con José María,
y tengo un libro preparando sobre el tema. Yo creo que hoy día, y ahí yo creo que Ratzinger, ni Ratzinger, ni otros papas, ni el papa actual, se han atrevido a dar ese paso. Yo creo que el católico, y hablo del católico, hoy día, en este tipo de sociedad occidental, lo que tiene que ser es contracultural. Contracultural. Y pongo un ejemplo de un santo contracultural. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en una época en la que la burguesía estaba empezando a ser dominante, cuando el valor principal era el dinero, sigue ocurriendo hoy día, llega un momento en que se queda literalmente desnudo, renuncia a todo, a la riqueza de sus padres, y predica la pobreza absoluta en imitación de Cristo. Eso fue un gesto contracultural. Y lo que hace falta hoy día, en esta época, yo creo que son estas actitudes contraculturales. Que la fe se vea como lo que es realmente, lo que da la dignidad máxima y la hondura de corazón al ser humano. Dios no es insignificante, Dios es la raíz de todo lo que somos. Dios es más, como decía San Agustín también, es más íntimo mío que mi propia intimidad. Gracias. Bueno, me corresponde terminar, luego daremos para que el autor quiera. No, bueno, lo que tú quieras. Es el que manda. Pero sí me gustaría, al margen de referirme al libro, referirme también al autor, que es el que nos ha congregado a todos esta tarde. El libro tiene su importancia y eso se ha reflejado a lo largo de las anteriores intervenciones, pero también me gustaría destacar el que un universitario en su más acertada denominación, y aquí hay alumnos suyos que lo pueden atestiguar, un verdadero universitario que busca la verdad, se haya acercado a la figura de Ratzinger. Y que además es un autor prolífico, porque José María no para de escribir. Yo ya no puedo seguir el ritmo agotador en el que además me he visto inmersa, sin quererlo ni pretenderlo, pero en el que me ha arrastrado a que pues yo también escribiera más, o en fin, un horror. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Sinceramente. Pero creo que este libro refleja también un poco de la personalidad del autor, porque es un libro que nos acerca a la verdad de Ratzinger como papa, a la verdad que él buscaba, ha salido con anterioridad en las intervenciones, pero también es la misma verdad que como universitario José María ha tratado de establecer, ¿no? Hay pasajes, no les voy a aburrir a ustedes con todos los pasajes que, bueno, las ideas que aparecen y que de alguna manera vienen a sugerir, pero yo creo que también es importante destacar otro aspecto de Ratzinger, ¿no? Él lo habla en el libro, es el aspecto como pastor, como párroco también y como teólogo, ¿no? Y hay algunas ideas que son importantes. Porque si Ratzinger abrió caminos a la teología, que desde luego los abrió, y en su diálogo con la filosofía, fue siempre dentro de la razón y de la tradición. Para él lo relevante era la tradición. ¿Cuáles son los principales temas de los que se ocupó en su labor como teólogo? El ecumenismo, que son temas todos súper actuales, es un papa para tiempos actuales, no es un papa del pasado, es un papa que habla de cara al siglo XX y de cara al siglo XXI, la relación entre fe y razón, que ha salido también, la escatología, el problema de la muerte, que es el problema, al final, el problema esencial, el problema al que tenemos que enfrentarnos todos. La liturgia, es un papa que conoce muy bien la liturgia y a la que le da toda la importancia que debe de tener, porque para el cristiano es esencial el cuidado de la liturgia.
la creación y el diálogo entre el cristianismo y el mundo contemporáneo. Son cuestiones todas muy actuales. Él, además, en su larga experiencia también dentro del ámbito universitario, porque es un teólogo que se mueve en el ámbito de la universidad, afronta y se enfrenta con algunos de los autores, Carraner, otros teólogos que son importantes y a los que, de alguna manera, él trata de, no de dar una respuesta, pero sí de encontrar un punto de vista que fuera común. La larga experiencia de Ratzinger y el prestigio que acumuló precisamente como teólogo es lo que le da también un papel de una función importante dentro del profesorado. Él explica en un encuentro, el propio Ratzinger, y especialmente a los jóvenes va dirigido esto, ¿no? Que por lo tanto a los universitarios en los que nosotros desarrollamos necesariamente nuestra labor todos los días. ¿Dónde van a encontrar los jóvenes esos puntos de referencia en una sociedad quebradiza e inestable? A veces se piensa que la misión de un profesor universitario sea hoy exclusivamente la de formar profesionales competentes y eficaces que satisfagan la demanda laboral en un determinado momento. También se dice que lo único que se debe es el encontrar esas capacidades técnicas o el hacer que los universitarios descubran cuál es su capacitación técnica. Eso es una visión utilitarista, no solamente de la universidad y del universitario, es una visión utilitarista de la sociedad. Porque más importante que todo eso es la de formar a la persona, es la formación de la persona. Es decir, descubrir que lo más importante de cada uno de nosotros es nuestra propia vida. Y eso es de lo que está hablando también Ratzinger. Dice, vosotros que habéis vivido como yo la universidad y que la vivís ahora como docentes, sentís sin duda el anhelo de algo más elevado que corresponda a todas las dimensiones que constituyen el hombre. He ahí vuestra importante y vital misión. Sois vosotros quienes tenéis el honor y la responsabilidad de transmitir ese ideal universitario, un ideal que habéis recibido vuestros mayores. Por eso cuando decía antes esa idea de la tradición, es porque él se mueve también en el ambiente de la tradición, de una tradición cultural y de una tradición humanística, que es lo que ha hecho de Europa durante mucho tiempo, hasta que ha abdicado de esa labor y se mueve en una especie de presentismo cultural, es lo que determinó que Europa fuera el centro de la cultura. Porque no se puede prescindir, como no se prescindió de la antigüedad clásica, como se hizo una síntesis en lo que había que poder recuperar de esa antigüedad clásica y llevarla a un mundo posterior. Se ha reflejado aquí la importancia de San Agustín al que dedica también su labor como estudiante, como propio universitario, porque es el tema de su tesis doctoral Ratzinger. San Agustín es un hombre que vive en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre. Es el momento en el que él cree que su mundo va a desaparecer. Es el momento en el que está escribiendo La ciudad de Dios. Ratzinger es un hombre que ve que, de alguna manera, si no somos capaces de afrontar los problemas actuales, nuestra tradición humanística, pero también nuestra tradición religiosa, puede desaparecer. Yo creo que eso es algo que a él le preocupó especialmente. También la disolución de la vocación social en la universidad, cómo la universidad ha hecho, y aquí hay universitarios y académicos, ha hecho dejación de su función. Nuestra función no es capacitar técnicamente, nuestra función es aprender y formar, aprender en común, que eso es importante. Él habla también de la relación entre la teología y la filosofía, que es una relación muy importante. Es posible una filosofía cristiana. La fe supone la escucha, oyendo y atendiendo a la palabra. Es decir, hay cosas que son muy importantes en este libro y eso es lo que a mí me importa destacar. Porque no es solamente, bueno, la figura de Ratzinger es una figura de todos conocida. Yo creo que la hemos encorsetado también en esa idea de un teólogo que a lo mejor parece que está apartado de la realidad. Y yo creo que, como ha salido aquí anteriormente, él se encuentra en la propia realidad. Dice, podemos decir que la razón clásica es una razón abierta, ampliada, que no se limita a reducir lo real a lo fenoménico. Hoy vivimos en un mundo de acontecimientos, de fenómenos, la última cuestión, ¿no? Lo último que aparece. Somos bombardeados con las últimas noticias, etcétera, y dedicamos muy poquito tiempo a reflexionar. Ratzinger es un autor que nos hace reflexionar, y
Y es un papa que nos hace reflexionar, y eso es importante. Una razón que lee en lo material su procedencia inmaterial, una razón en definitiva metafísica. Recuperemos la metafísica, porque esto es lo importante. Aristóteles nunca pronunció la palabra metafísica. Esto fue una clasificación de un bibliotecario, que no sabía dónde ponerlo y dijo, pues ahí va, ¿no? Metafísica. ¿Y qué significa? Más allá de lo puramente físico. Tenemos una realidad en cuanto a individuos que somos más allá de lo puramente físico. Esa es la importancia de la que habla también Ratzinger. Es decir, una razón propia de un ser que ha sido definido como capas universi. Esto es muy importante. Aquí hay pasajes que a mí me han hecho verdaderamente reflexionar, porque dentro de que José María me hace reflexionar constantemente, debo decirle, y hay veces que tampoco me apetece, pero lo digo con verdadero cariño, ¿no? Porque realmente José María yo creo que ha aportado muchísimo a la universidad, lo digo porque aquí hay gente que le conoce como universitario, nos ha hecho reflexionar, los alumnos que le tienen de verdad que sois muy afortunados, porque luego estamos otros, pero le tenéis a él, que os hace preguntaros, inquirir, manifestaros en clase, decir las cosas, que participéis, hacer clases dinámicas. Y esto no tiene precio, porque luego estamos los demás que podemos dar una charla como, en fin, de cualquier forma. Para terminar, ¿qué es lo importante también de este libro? ¿Por qué la fe? Y lo ha dicho Rafael Gómez Pérez, lo ha dicho antes el padre Fernando, ¿por qué la fe tiene todavía hoy una oportunidad? ¿Por qué sigue teniendo hoy en día una oportunidad? Y dice Ratzinger, yo diría porque la fe corresponde a la esencia del hombre, y eso es lo importante, el hablar de la esencia del hombre. Pero, como decía el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial hay que buscarlo, ¿no? Y hay que buscar qué es lo verdaderamente importante. El hombre tiene dimensiones mucho más extensas que las que Kant y todas las diversas filosofías postkantianas han establecido. En el hombre vive inextinguiblemente el anhelo de lo infinito. Y a eso es a lo que no tenemos que renunciar. Por eso también hoy en día la fe volverá a encontrar al hombre. Nuestra tarea es la de servirle con humilde denuedo, con toda la energía de nuestro corazón y de nuestro entendimiento. Muchas gracias.